Mi esposo acaba de enviarme un mensaje diciendo que ya no iría al crucero porque su hija deseaba pasar el tiempo con su madre biológica. Así que cancelé todos los planes, vendí nuestra casa y simplemente desaparecí. Cuando ellos regresaron del viaje, lo que encontraron allí alteró sus vidas por completo. Me llamo Camila, tengo 34 años y durante 6 años fui la madrastra ejemplar, o eso supuse. Cuidé de Lucía como si fuera mi propia hija. La llevaba al colegio cada mañana, repasaba sus lecciones, preparaba sus comidas preferidas, le daba consuelo en sus penas y festejaba cada uno de sus triunfos como propios. La madre natural de Lucía había dejado a la familia cuando la niña apenas contaba con 4 años. Simplemente se marchó y nunca regresó. Ni una sola llamada, ninguna felicitación en su cumpleaños, absolutamente nada. Llegué a sus vidas cuando Lucía tenía 7 años y desde aquel primer día juré entregarle todo el cariño que una madre pudiera dar. Su padre, Sebastián, siempre me decía que yo era una bendición, que Lucía tenía mucha suerte de tenerme, que él tenía una fortuna al tenerme a su lado. Nos unimos en matrimonio tras 2 años de relación y asumí por completo el rol de madre, no de madrastra, sino de su verdadera madre. Lucía me llamaba Camila, pero para mí ella siempre fue mi hija. El título no importaba, lo único que contaba era el afecto entre nosotras. Durante años, nuestra rutina fue común y alegre. Cenas en familia, escapadas a la costa, celebraciones de cumpleaños con todos sus pequeños amigos. Yo estuve ahí para cada momento. Cuando Lucía caía enferma, era yo quien velaba a su lado durante toda la noche para cuidarla, cuando enfrentaba dificultades en la escuela con alguna compañera. Era yo quien se sentaba a conversar con ella durante largas horas, hasta que su ánimo mejoraba. Sebastián tenía una carga laboral intensa y viajaba con frecuencia, así que, de manera natural, yo era el apoyo constante que siempre estaba disponible. Pero hace unas semanas, algo empezó a transformarse. Lucía, que ahora tiene 12 años, comenzó a alejarse de mí. Al principio, supuse que era algo propio de su etapa, la preadolescencia, los cambios hormonales, esas situaciones. Sin embargo, la separación fue incrementándose gradualmente. Dejó de relatarme cómo le había ido en el colegio y ya no solicitaba mi ayuda con las lecciones. Comenzó a asegurar con llave la puerta de su habitación y, cada vez que intentaba dialogar con ella, simplemente afirmaba que todo marchaba bien y se retiraba de la estancia. Intenté compartir mis inquietudes con Sebastián. Pero él siempre restaba importancia al asunto. Afirmaba que solo era una etapa temporal, que pronto terminaría, que yo estaba magnificando las cosas. Pero una madre percibe cuando algo no va bien, y en este caso algo definitivamente estaba mal. Entonces surgió la idea del crucero. Sebastián había obtenido un viaje de su compañía, 5 días por el Caribe, con todos los gastos cubiertos. Se mostró entusiasmadísimo y comentó que sería la escapada ideal para nuestra familia. Yo también me ilusioné. Pensé que quizás esos días en convivencia, lejos de la cotidianidad, podrían ayudarnos a reencontrarnos, a Lucía y a mí. Comenzamos a organizarlo. Busqué información sobre los puertos donde el navío haría escala. Elaboré una lista de actividades que podríamos disfrutar juntas e incluso adquirí vestuario nuevo tanto para Lucía como para mí. Ella no mostró mucho entusiasmo, pero supuse que era parte de su carácter. Continué con los preparativos hasta que llegó la mañana del viaje. Era un jueves y Sebastián había salido temprano a una cita de trabajo. Yo me encontraba en mi empleo cuando recibí su mensaje. Miré el teléfono y vi que todo había cambiado. Ya no vas al crucero. Lucía desea a su auténtica madre. Leí ese texto una decena de veces, intentando asimilar lo que expresaba. La auténtica madre, la mujer que las había dejado atrás, la que nunca se interesó por saber cómo estaba su hija, la que eligió no estar presente en su vida. Esa era la madre verdadera. Mis manos empezaron a estremecerse y sentí un vacío profundo en el estómago. Llamé a Sebastián de inmediato, pero no contestó. Envié mensaje tras mensaje, no hubo respuesta. Simplemente me ignoró. Salí corriendo del trabajo y regresé a casa. Al llegar, la vivienda estaba desierta. Llamé al colegio y descubrí que Sebastián había recogido a Lucía mucho antes. Intenté contactarlo nuevamente. Nada. Envié mensajes a sus amistades. Nadie tenía información. Me quedé sentada en la sala, completamente inmóvil, contemplando las fotografías en la pared. Lucía en su primer día de clases, conmigo a su lado.
Lucía en su 10º cumpleaños apagando las velas de la torta que yo había preparado. Lucía y yo con disfraces el pasado Día de las Brujas. 6 años de recuerdos, 6 años de cariño y, de pronto, ya no significaba nada. Ya no era su madre. Al parecer, nunca lo había sido. La ira llegó de manera lenta, pero cuando apareció, fue devastadora. Había sacrificado todo por esa familia. Había pospuesto mis propias metas profesionales para estar más disponible para Lucía. Había rechazado ofertas de empleo superiores en otras ciudades para no perturbar su rutina. Siempre antepuse sus necesidades a las mías, y ahora, con un simple mensaje de texto, era descartada. Pero la ira rápidamente se convirtió en determinación. Si ellos no me querían, yo tampoco los necesitaba. En ese instante, tomé la decisión más crucial de mi vida. Abrí mi portátil y comencé a actuar. Primero revisé nuestra cuenta bancaria conjunta. La mitad del dinero era mío, yo trabajaba y contribuía. Transferí exactamente el 50% a mi cuenta personal. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos, solo lo que me correspondía por derecho. Después, revisé la cuenta de la tarjeta de crédito. El crucero se había pagado mitad con mi tarjeta y mitad con la de él. La idea original era que fuéramos los tres, así que dividimos el gasto. Cancelé mi parte del pago. Si no iba al crucero, ¿para qué pagar por él? Pero eso no fue suficiente. La vivienda en la que residíamos estaba a mi nombre. Sí, a mi nombre. Sebastián tenía inconvenientes con su historial crediticio cuando nos unimos en matrimonio, así que al adquirir la casa, todo quedó legalmente registrado a mi favor. Él contribuía con una parte de los pagos, pero la propiedad era mía. Llamé a una agencia inmobiliaria y puse la casa en venta. La mujer al otro lado de la línea se mostró sorprendida por mi premura, pero cuando ofrecí reducir ligeramente el precio para una transacción rápida, comentó que podría venderla en menos de 7 días. Había una familia buscando precisamente ese tipo de hogar en ese vecindario. En tan solo 3 jornadas, la casa estaba vendida. Recibí el dinero, cancelé el saldo pendiente de la hipoteca y el resto fue directamente a mi cuenta. Sumando mis ahorros y lo que había retirado de la cuenta conjunta, tenía lo suficiente para recomenzar en cualquier lugar. Sebastián me llamó solo una vez durante esos 3 días, pero no respondí. Dejó un mensaje de voz diciendo que se encontraban en la casa de su madre, que necesitaba tiempo para reflexionar y que hablaríamos cuando regresaran del crucero. Conversaríamos como si fuera algo sencillo, como si 6 años de mi vida pudieran ser desechados y luego discutidos sin más en una charla. No respondí. En lugar de eso, empaqué mis maletas. No llevé muchas pertenencias, solo ropa, documentos, algunas joyas que eran mías y fotografías. Sí, llevé las fotografías. Esos recuerdos seguían siendo míos, sin importar lo que ocurriera. Tenía una prima viviendo en otra ciudad que siempre me decía que debería visitarla. La llamé y le relaté brevemente lo que sucedía. Inmediatamente me ofreció su hogar hasta que pudiera organizarme. Acepté sin vacilar. El día en que ellos se embarcaron en el crucero, yo estaba en un autobús con rumbo a la ciudad de mi prima. Apagué mi teléfono móvil. No deseaba nada más de aquella vida. Los días siguientes fueron extraños. Despertar en un lugar diferente, en una ciudad nueva, sin la rutina que había mantenido durante 6 años. Pero también fue liberador. Mi prima Valeria fue extraordinaria. No me presionó para hablar, simplemente estuvo presente. Salimos a explorar la ciudad, cenamos en buenos restaurantes, paseamos por la orilla del mar y, gradualmente, comencé a sentirme de nuevo como yo misma, no la Camila que era madrastra, no la Camila que era esposa. Sino simplemente Camila. Una semana después recibí la primera llamada. Era Sebastián. Encendí el teléfono solo para revisar algunos asuntos y vi llamadas perdidas de él y varias de números desconocidos. También había mensajes, muchos mensajes. El primero era de él. Camila, ¿dónde estás? Regresamos y la casa está vacía. Luego otro. Camila, hay un cartel de vendido frente a la casa. ¿Qué está sucediendo? Y después el siguiente. ¿Te has vuelto loca? Bloqueé su número y borré los mensajes sin leer el resto. Pero Sebastián no se rindió. Consiguió el número de mi empleo y me llamó allí. Esta vez respondí. Su voz sonaba desesperada. Camila, por favor, ¿dónde te encuentras? ¿Qué has hecho?
Respiré profundamente antes de responder. Mi voz sonó serena, más de lo que yo misma anticipaba. Hice exactamente lo que me indicaste que hiciera. Me alejé de sus vidas. Él respondió alterado, pero no puedes simplemente vender la casa y desaparecer. La casa estaba a mi nombre, Sebastián. Sí podía. Y eso fue precisamente lo que hice. ¿Y ahora, dónde vamos a residir? Lucía está aquí, desconsolada, no comprende lo sucedido. Y fue en ese momento cuando algo en mi interior se quebró. No fue tristeza, fue una ira fría, precisa. Lucía no comprende lo que ella misma decidió, que deseaba a su madre auténtica, la misma Lucía que me dejó completamente a un lado. Ahora no lo entiende, Camila, ¿puedo explicarte? Hablemos en persona, por favor. No hay nada que explicar. Tú enviaste ese mensaje, tú tomaste una decisión y yo también elegí. Elegí no volver a ser una alternativa, no volver a ser alguien que puede ser descartada cuando aparece algo que consideran superior. La exesposa reapareció de pronto, Camila. Todo fue muy rápido. Lucía se sintió confundida. Quería conocer a su madre natural. No sabía cómo decírtelo. Entonces decidiste enviarme un mensaje. 6 años, Sebastián. 6 años. Cuidé a esa niña como si fuera mía y terminaste todo con un mensaje de texto. Al otro lado de la línea quedó en silencio. Podía escuchar su respiración agitada. ¿Dónde está la mitad del dinero de nuestra cuenta? Era mi dinero también. Tomé solo lo que me pertenecía y lo del crucero. Cancelaste tu parte del pago. Tuvimos que pagar todo de nuevo. No era mi problema. Si no iba a ir, ¿por qué iba a pagarlo? Camila, esto es cruel. Esa palabra me impactó con fuerza. Cruel, yo era cruel. Cruel es abandonar a alguien que dedicó 6 años de su vida cuidando a tu hija. Cruel es elegir a una mujer que nunca estuvo presente en lugar de alguien que siempre estuvo ahí. Cruel es enviar un mensaje de texto y creer que todo está bien. No vengas a hablarme de crueldad, Sebastián. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero era a causa de la adrenalina, no del temor. Había tomado la decisión correcta. Los días transcurrieron y las llamadas continuaron, pero ya no respondía. Cambié mi número telefónico y los bloqueé a todos en las redes sociales. Valeria me ayudó a conseguir un empleo en una agencia de diseño gráfico en la ciudad. No era tan bueno como mi trabajo anterior, pero era un comienzo. Alquilé un pequeño apartamento cerca del mar. Cada sábado por la mañana me despertaba, preparaba un café y me sentaba en el balcón a contemplar el océano. Era paz, era silencio, era precisamente lo que necesitaba. Un mes después recibí una carta certificada. Era de un abogado. Sebastián me estaba demandando, solicitando la mitad del valor de la venta de la casa. Leí la carta, me reí y la arrojé a la basura. La casa estaba a mi nombre. Yo había cubierto la mayor parte de los gastos y contaba con pruebas de todo. Si deseaba una batalla legal, que viniera. Yo estaba preparada. 2 meses después llegó otra carta. Esta vez el abogado informaba que Sebastián había desistido del proceso. Aparentemente su abogado le explicó que no tenía posibilidades de ganar. La carta también indicaba que Sebastián y su exesposa ya no estaban juntos. Que Lucía enfrentaba dificultades en el colegio y que deseaban hablar conmigo. Rompí la carta sin terminar de leerla. Ya no era mi responsabilidad. No más. Medio año después de haberme ido, estaba completamente establecida en mi nueva vida. Tenía un empleo que me agradaba, nuevas amistades y una rutina saludable. Comencé terapia para procesar todo lo sucedido y, de manera gradual, fui sanando. La terapeuta me ayudó a comprender algo significativo. Me había perdido en aquella relación. Había entregado todo de mí para ser la madre perfecta, la esposa perfecta y, en el proceso, había olvidado ser Camila. Había dejado de lado mis aspiraciones, mis anhelos, mis propias necesidades. Comencé a tomar clases de alfarería. Algo que siempre deseé hacer, pero para lo que nunca había tenido tiempo. Retomé la lectura de libros que adoraba, pero que había dejado olvidados. Forjé nuevas amistades con personas que no me conocían como la madrastra de alguien, sino simplemente como Camila. Y por primera vez en años me sentí plena. 1 año después estaba en una cafetería cuando vi a Sebastián.
Se veía distinto, más envejecido, más agotado. Consideré salir antes de que me viera, pero era demasiado tarde. Nuestras miradas se encontraron. Él se levantó y se acercó a mi mesa. Me preparé mentalmente para una confrontación, pero cuando habló su voz era baja, casi avergonzada. Camila, hola Sebastián, ¿estás bien? ¿Te ves bien? Estoy bien, silencio incómodo. Miró a su alrededor, claramente nervioso. ¿Puedo sentarme? Parte de mí quería decir que no, pero otra parte, la curiosa, deseaba escuchar lo que tenía para decir. Tienes 5 minutos, le respondí. Se sentó, colocó las manos sobre la mesa, mirándolas como si fueran lo más interesante del mundo. Arruiné todo. Lo sé. Ah. Ahora lo comprendes. Y eso debería hacerme sentir mejor. No, no debería. Solo necesitaba que lo supieras. La exesposa reapareció afirmando que había cambiado, que deseaba ser madre para Lucía. Lucía se emocionó tanto con la idea de tener a su madre biológica de vuelta que yo entré en pánico. Creí que era lo que ella necesitaba. Creí que lo comprenderías. ¿Qué comprendería que me descartaras? ¿Qué tiraras 6 años como si no representaran nada? Ella permaneció exactamente 3 semanas antes de marcharse otra vez. Dijo que no estaba preparada para ser madre, que había sido un error. Lucía quedó destrozada. Aún llora por ti. Eso dolió. No voy a mentirte. Saber que Lucía estaba sufriendo me dolió, pero no lo suficiente como para regresar. ¿Y viniste aquí para qué? Le pregunté. ¿Para que vuelva y solucione el caos que tú provocaste? No vine a rogarte que regreses, dijo, un necio. De verdad, no merecías nada de lo que te hice. Fuiste más madre para Lucía que cualquier otra persona. Y yo tiré eso a la basura. Te deseché a ti. Lo miré con atención. No sentía ira, no sentía afecto, no sentía nada, excepto una tristeza serena por todo lo ocurrido. Gracias por las disculpas, respondí, pero eso no modifica nada. Lo sé, dijo él. Solo deseaba que supieras que estaba equivocado, completamente equivocado. Se levantó para marcharse, pero se detuvo un instante más. Lucía pregunta por ti todas las semanas. Desea hablar contigo. Negué con la cabeza. Sebastián, pasé un año entero reconstruyéndome, un año sanando las heridas que ustedes causaron, no voy a regresar a eso. No por ti, no por Lucía, no por nadie. Lo comprendo, respondió. Y con eso se marchó. Terminé mi café, pagué la cuenta y salí de la cafetería. No miré atrás. Hoy, 2 años después de todo aquello, me encuentro en un lugar completamente distinto. Soy gerenta en la compañía donde laboro. Habito en un apartamento hermoso con vista al mar. Tengo amistades, pasatiempos y una existencia que es enteramente mía. Comencé a salir con alguien hace algunos meses, pero avanzamos con calma. Aprendí que no necesito perderme en otra persona para ser feliz. A veces aún pienso en Lucía. Me pregunto cómo estará, si se encontrará bien, si será dichosa, pero luego recuerdo algo fundamental. No puedo rescatar a alguien que no desea ser rescatada. No puedo ser madre de alguien que no me desea como madre. Lo que Sebastián y Lucía hicieron fue enseñarme la lección más valiosa de mi vida. Nunca coloques a alguien en un pedestal tan elevado que tengas que empequeñecerte para alcanzarlo. Nunca ames a alguien más de lo que te amas a ti misma y nunca jamás permitas que alguien te haga sentir sustituible. Porque la verdad es esta, yo no era la madre natural de Lucía, pero fui genuina, fui constante, fui amor, y eso nadie, absolutamente nadie, puede arrebatármelo. Mi afecto era auténtico, mi dedicación era auténtica. Y solo porque Lucía no reconoció mi valor, no significa que yo carezca de valor. Vendí la casa, cancelé el crucero y me alejé. Y fue la mejor determinación de mi vida, no porque estuviera huyendo, sino porque finalmente estaba corriendo hacia mí misma, hacia la existencia que merecía, hacia la felicidad que había olvidado que podía poseer. Si estás escuchando esto y te hallas en una situación semejante, debes saber que siempre tienes alternativas. No necesitas aceptar ser tratada como una opción secundaria. No necesitas conformarte con migajas de cariño de personas que deberían ofrecerte el mundo entero. Y definitivamente no necesitas perderte a ti misma para hacer felices a otros. A veces,
Lo más afectuoso que puedes hacer por ti misma es simplemente marcharte. Medio año después del encuentro en la cafetería, mi vida había tomado una dirección que nunca imaginé. La agencia de diseño gráfico donde laboraba me ofreció un ascenso. Deseaban que dirigiera un nuevo departamento de creatividad digital. Era precisamente el tipo de oportunidad que había dejado pasar años atrás para mantener estabilidad para Lucía. Esta vez no lo medité 2 veces. Acepté. El nuevo cargo venía con mayores responsabilidades, mejor remuneración, lo más significativo, implicaba viajar ocasionalmente a otras ciudades para encuentros con clientes importantes. Durante uno de esos viajes conocí a Nicolás. Era arquitecto, tenía 40 años, divorciado y sin hijos. Nos conocimos en el lobby del hotel, donde ambos nos hospedábamos para una conferencia de negocios. No fue amor a primera vista, fue algo mucho más valioso, una conversación genuina. Dialogamos durante horas sobre nuestras profesiones, nuestros tropiezos, nuestros anhelos. No hubo pretensiones, no hubo disfraces, solo 2 personas compartiendo sus relatos con una honestidad absoluta. Cuando me preguntó si tenía hijos, vacilé un instante. Luego le relaté todo, absolutamente todo. Esperaba ver lástima en sus ojos o, peor aún, incomodidad, pero lo que vi fue respeto. Nicolás me buscaba cada vez que coincidíamos en la misma ciudad por trabajo. Cenas, cafés, paseos. Nunca presionó, nunca asumió nada, siempre consultaba. Y esa diferencia, ese respeto por mi espacio y mi tiempo era algo que no sabía que necesitaba hasta que lo tuve. 3 meses después de conocernos, me pidió autorización para visitarme en mi ciudad. No para quedarse conmigo, aclaró, reservaría un hotel. Solo deseaba pasar tiempo a mi lado sin la excusa del trabajo. Acepté. Y durante ese fin de semana algo se transformó en mí. Me di cuenta de que podía volver a confiar, que podía volver a abrirme, pero esta vez sin perderme en el proceso. Nicolás respetaba mis límites. Cuando le dije que necesitaba ir con calma, asintió sin cuestionarlo. Cuando le expliqué que no estaba preparada para presentarlo a mi familia o amistades cercanas, lo comprendió completamente. Pero entonces, cuando menos lo esperaba, todo se complicó. Una tarde, mientras paseaba por el supermercado, la vi. Era Lucía. Había crecido tanto en esos 2 años que casi no la reconocí. Pero sus ojos, esos ojos que había visto madurar, eran inconfundibles. Estaba con una mujer que supuse era una tía o quizás una cuidadora. Mi primer impulso fue salir corriendo, ocultarme entre los pasillos hasta que se marcharan. Pero mis pies se quedaron clavados en el suelo. Lucía me vio. Sus ojos se abrieron enormes. La bolsa de papas fritas que tenía en la mano cayó al piso. Durante 3 segundos que parecieron una eternidad, nos quedamos mirando. Luego, sin previo aviso, corrió hacia mí. La mujer que estaba con ella gritó su nombre, confundida, pero Lucía no se detuvo. Se estrelló contra mí con tanta fuerza que casi me derriba. Sus brazos rodearon mi cintura y comenzó a llorar. No supe qué hacer. Mis manos quedaron suspendidas en el aire sin saber si debía abrazarla o apartarla. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en el supermercado podían escucharlo. La mujer llegó corriendo, disculpándose, intentando separar a Lucía de mí, pero Lucía se aferró con más fuerza. Camila, sollozó contra mi blusa. Te extraño tanto. Por favor, no te alejes otra vez. Esas palabras destrozaron algo en mi interior que creía ya sanado. Me arrodillé para quedar a su altura. Sus lágrimas caían sin control. Había perdido 2 dientes frontales desde la última vez que la vi. Tenía el cabello más largo y usaba frenos. Ya no era la niña que recordaba. Estaba creciendo y yo me había perdido todo eso. Lucía. Mi voz salió temblorosa. ¿Qué haces aquí? Vivimos cerca ahora, dijo entre sollozos. Papá vendió su auto. Tuvimos que mudarnos a un apartamento más pequeño, todo es horrible sin ti, Camila. Todo. La mujer que estaba con ella finalmente intervino con más firmeza. Se presentó como Mariana, la hermana de Sebastián. Me explicó con clara tensión en su voz que estaba cuidando a Lucía porque Sebastián trabajaba en 2 empleos ahora y que las cosas habían sido muy difíciles desde que me alejé. Su tono era acusador, como si todo fuera mi responsabilidad. Le dije a Lucía con la mayor suavidad que pude, que necesitaba dejarla ir, que tenía que continuar con sus compras,
pero ella negó con la cabeza violentamente, aferrándose con más fuerza. Mariana tuvo que separarla físicamente de mí. Lucía gritaba, lloraba, extendía las manos hacia mí mientras su tía la arrastraba. La gente nos observaba, algunos con compasión, otros con reproche en sus rostros. Me quedé ahí en medio del pasillo de cereales, temblando. Dejé mi carrito de compras abandonado y salí del supermercado. Llegué a mi automóvil y me derrumbé. Lloré como no había llorado en meses. Todas las emociones que había mantenido bajo control estallaron de golpe. La culpa, el dolor, la ira, la tristeza. Todo al mismo tiempo. Nicolás me llamó esa noche, escuchó mi voz y supo inmediatamente que algo andaba mal. Le relaté lo sucedido. Esperaba que me dijera que debía regresar, que debía ayudar a Lucía, pero en lugar de eso me preguntó cómo me sentía, cómo estaba asimilando todo y si estaba en paz conmigo misma. ¿Qué sentía yo que deseaba hacer, no lo que debía hacer, sino lo que realmente anhelaba? Esa pregunta tan sencilla me hizo llorar nuevamente, pero por una razón distinta. No sabía qué deseaba. Una parte de mí quería correr a buscar a Lucía, disculparme y volver a ser su mamá. Pero otra parte, la que había trabajado con tanto esfuerzo para sanar, sabía que eso significaría destruirme otra vez. Nicolás no me dijo qué hacer, solo me recordó que merecía paz, que merecía ser feliz y que cualquier decisión que tomara, él la respetaría. 2 días después, Sebastián apareció en mi trabajo. La recepcionista me llamó nerviosa, diciendo que había un hombre insistiendo en verme. Cuando bajé al vestíbulo, ahí estaba él. Se veía aún peor que en la cafetería. Había adelgazado, tenía ojeras profundas y la ropa arrugada. Me hizo una seña para que saliéramos a dialogar afuera. Mariana me contó lo del supermercado, dijo sin siquiera saludar. Lucía no ha parado de llorar desde entonces. No duerme, casi no come. Necesito que hables con ella, Camila. Solo una vez para darle un cierre. Cierre. Repetí sintiendo como la ira ascendía. Sebastián, yo no soy quien necesita darle cierre. Ustedes me sacaron de su vida. Yo solo seguí adelante, lo sé, respondió. Y fue mi error, el peor error de mi vida. Pero Lucía es una niña. No comprendía lo que hacía cuando pidió ver a su madre biológica. Pensó que era lo que se suponía que debía desear. Y yo fui un cobarde por no haber manejado la situación mejor. Entonces, llévala a terapia, le dije. Ayúdala a asimilar lo sucedido, pero no me pidas que vuelva a entrar en su vida solo para darle tranquilidad. Yo también tengo derecho a mi propia paz. Sebastián se pasó las manos por el rostro, desesperado. No te estoy pidiendo que vuelvas con nosotros. Solo una conversación. Media hora, donde tú quieras, cuando tú quieras, solo para que ella pueda decirte lo que necesita expresar y para que tú puedas decirle lo que necesites expresar. Deseaba decir que no. Cada fibra de mi ser me gritaba que protegiera la vida que había reconstruido con tanto esfuerzo, límites, que protegiera mi paz. Pero la imagen de Lucía llorando en ese supermercado seguía apareciendo en mi mente. Esa niña a la que había criado durante 6 años, a la que había amado como propia, a la que todavía, a pesar de todo, amaba. Finalmente dije, una conversación en un lugar público y después, Sebastián, necesito que respetes mi decisión de seguir adelante con mi vida. Sin más apariciones sorpresa, sin más llamadas, sin más intentos de hacerme sentir culpable, él asintió rápidamente, casi con desesperación. Lo que tú digas, gracias, Camila. Gracias. Acordamos encontrarnos el sábado siguiente en un parque que solíamos visitar cuando Lucía era más pequeña. Pasé toda la semana ansiosa, durmiendo poco, cuestionándome si estaba haciendo lo correcto. Nicolás me apoyó en silencio, recordándome que solo yo podía saber qué era lo mejor para mí. Valeria, por otro lado, pensaba que era un error. Me advirtió que volver a abrir esa puerta podría deshacer todo el progreso que había logrado. El sábado llegó demasiado rápido, me vestí de manera sencilla, vaqueros y una blusa blanca, nada especial. No deseaba que Lucía pensara que esto era una reunión alegre o una reconciliación. Llegué al parque 15 minutos antes. Sebastián y Lucía ya estaban ahí, sentados en una banca cerca de los columpios. Lucía me vio primero. Se levantó de un salto, pero Sebastián la detuvo con una mano en su hombro y le dijo algo al oído. Ella asintió y se quedó quieta, aunque podía ver que temblaba.
Me acerqué con calma. Cada paso se sentía pesado. Cuando llegué a la banca, Sebastián se levantó inmediatamente. Estaré allá, señaló hacia un árbol a unos 20 metros de distancia, tómense el tiempo que necesiten. Y se fue dejándonos solas. Me senté dejando un espacio entre Lucía y yo. Ella me miraba con esos ojos enormes, llenos de lágrimas contenidas. Durante un minuto completo, ninguna de las dos habló, solo nos miramos. Podía ver cuánto había cambiado. Ya no era la niña de 10 años. Estaba entrando en la adolescencia y yo me había perdido esa transición. No sé por dónde empezar, dijo Lucía finalmente con la voz quebrada. Entonces, no empieces por el principio, respondí con suavidad. Dime qué es lo que más necesitas decirme. Ella respiró profundamente y todo salió de golpe. Lo siento muchísimo, Camila. Yo arruiné todo. Cuando mi mamá apareció, me emocioné tanto. Pensé que por fin tendría lo que todas mis amigas tenían. Una mamá de verdad. No sabía que ya la tenía. No sabía que eras tú. Sus palabras me dolieron, pero la dejé continuar sin interrumpirla. Ella se quedó solo 3 semanas, Camila, 3 semanas y se fue otra vez. Me prometió que esta vez sería diferente. Me prometió que me llevaría a Disneylandia, que me compraría todo lo que yo quisiera, que seríamos mejores amigas. Al principio fue increíble. Me llevaba a comer helado todos los días, me compraba ropa nueva, me dejaba quedarme despierta hasta tarde, pero después empezó a aburrirse. Empezó a cancelar nuestros planes. Un día dijo que saldría por unas horas y no volvió hasta el día siguiente. Papá discutió con ella y una mañana simplemente se fue. Dejó una nota diciendo que había cometido un error, que no estaba preparada para ser madre. Y yo me quedé ahí, sintiendo que no era suficiente ni siquiera para mi propia mamá. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Saqué un paquete de pañuelos de mi bolso y le ofrecí uno. Lo tomó y se secó la cara, pero las lágrimas seguían cayendo. Podía ver el dolor marcado en cada gesto, ese dolor profundo que solo nace de sentirse abandonada 2 veces por la misma persona. Mi corazón se partía al verla así, pero también sabía algo con absoluta claridad. No podía ser yo quien la salvara. Esta vez esa carga ya no me correspondía. No más. Todos los días pienso en ese mensaje que papá te envió, continuó Lucía con la voz apenas audible. Pienso en cómo te debiste haber sentido. Pienso en todas las veces que te dije cosas desagradables en las semanas antes del crucero, continuó Lucía. Te ignoraba cuando me preguntabas cómo estaba. Me encerraba en mi cuarto cuando intentabas hablar conmigo y tú seguías intentando, seguías siendo amable. Seguías siendo mi mamá y yo te rechazaba una y otra vez porque estaba emocionada por algo que terminó siendo una mentira. Cambié a alguien real por una fantasía. Me quedé en silencio por unos segundos, procesando cada una de sus palabras. Una parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaba bien, que podíamos empezar de nuevo. Pero la otra parte, la que había aprendido a protegerse, sabía que eso no sería justo para ninguna de las dos. Lucía necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias y yo necesitaba mantener los límites que tanto me había costado construir. Respiré profundamente antes de hablar. Lucía, escúchame bien porque solo voy a expresar esto una vez. Lo ocurrido no fue completamente tu responsabilidad. Eres una niña y era natural que desearas conocer a tu madre biológica. Pero lo que tu papá y tú hicieron, la manera en que lo manejaron, me lastimó de una forma que no puedo simplemente perdonar y olvidar. Me hicieron sentir que 6 años de cariño, de dedicación, de ser tu madre en todo menos en el nombre, no significaban nada. Me hicieron sentir sustituible y eso es algo que no voy a permitir jamás. Lucía sollozó con más fuerza, cubriéndose el rostro con las manos. Entonces, no vas a perdonarme. Nunca vas a volver a ser mi mamá. La desesperación en su voz era imposible de ignorar, pero me mantuve firme.
Había trabajado demasiado en mi sanación como para destruir todo ese avance. Me acerqué un poco más y apoyé una mano con suavidad sobre su hombro. Ella levantó la mirada hacia mí con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Lucía, perdonarte y volver a tu vida son dos cosas muy distintas. Con el tiempo probablemente pueda perdonarte. Eres una niña que cometió un error, influenciada por las circunstancias y por las promesas de una madre que no supo estar a la altura. Pero volver a ser tu mamá, volver a esa casa, volver a esa vida, eso no va a suceder. Yo me construyo una vida nueva, una vida donde soy feliz, donde me siento valorada, donde no tengo que preocuparme por ser descartada en cualquier momento y no voy a renunciar a esa paz, ni siquiera por ti. Pero te extraño todos los días, dijo Lucía, su voz quebrándose. Extraño cómo me hacías el desayuno con caritas felices en los panqueques. Extraño cuando me ayudabas con la tarea de matemáticas y lo hacías divertido. Extraño nuestras noches de cine los viernes. Extraño todo de ti, Camila, y sé que no tengo derecho a extrañarte después de lo que hice, pero no puedo evitarlo. Cada vez que algo bueno me pasa, mi primer instinto es contártelo y luego recuerdo que ya no estás. Sus palabras me atravesaron como cuchillos porque yo también extrañaba todo eso. Extrañaba ser su mamá. Extrañaba esas pequeñas rutinas que habíamos construido juntas. Extrañaba ver su cara iluminarse cuando resolvía un problema difícil. Extrañaba escuchar sus risas cuando veíamos comedias tontas los viernes por la noche. Pero extrañar algo no significa que debas volver a ello, especialmente cuando ese algo te causó tanto dolor. Había aprendido esa lección de la manera más difícil. Lucía. Lo que tenemos que entender ahora es que hay cosas en la vida que no se pueden reparar, no porque no queramos, sino porque el daño fue demasiado profundo. Tú siempre vas a tener recuerdos de nuestro tiempo juntas. Yo también los tengo. Esos 6 años existieron y fueron auténticos, pero esa etapa de nuestras vidas concluyó y está bien que haya concluido. Ahora ambas tenemos que seguir adelante, aprender de lo sucedido y transformarnos en mejores personas. Por ello, vas a estar bien, Lucía. Vas a crecer, vas a madurar y algún día vas a comprender completamente por qué tomé esta determinación. Me levanté de la banca, sabiendo que si permanecía más tiempo, mi determinación podría debilitarse. Lucía se levantó también, mirándome con una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Puedo al menos abrazarte una última vez?, preguntó con la voz apenas audible. Asentí. Y ella se lanzó a mis brazos como solía hacer cuando era más pequeña. La abracé fuerte, permitiéndome sentir ese afecto maternal una última vez. Olía diferente, más madura. Sus brazos me rodeaban con más fuerza. Ya no era esa niñita de 7 años que conocí. Después de un minuto, me separé suavemente, limpié una lágrima de su mejilla y le dije, cuídate mucho, Lucía. Sé feliz. Eso es lo único que siempre quise para ti. Y con eso me di la vuelta y caminé hacia mi automóvil sin mirar atrás. Después de ese último abrazo, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Sabía que había tomado la decisión correcta. Había protegido mi paz, mi vida y mi bienestar. Lucía seguiría creciendo, aprendiendo y eventualmente comprendería por qué todo ocurrió así. Pero yo ya no estaba destinada a cargar con su confusión ni con los errores de su padre. Volví a mi vida, a mi rutina, a mi empleo y a mis sueños. Continué cultivando mi felicidad, mis pasatiempos, mis vínculos y mi independencia. Aprendí que el cariño no siempre significa permanecer, a veces significa saber soltar. Cada día que transcurría reafirmaba que había construido un camino propio, donde mi valor no dependía de la aceptación de otros y donde mis límites serían respetados. Con el tiempo encontré nuevas formas de amar y de confiar sin perderme en el proceso. Aprendí que uno puede dar todo su afecto sin dejar de amarse a sí mismo. Lucía siempre tendría un lugar en mi corazón, pero mi vida ya no giraba en torno al dolor de lo que podría haber sido. Había recuperado mi dignidad, mi libertad y mi alegría. Y por primera vez en muchos años sentí que verdaderamente estaba completa y en paz conmigo misma. El eco de nuestros pasos en aquel parque se disipó, pero la resonancia de esa despedida marcó el inicio definitivo de mi renacer. El tiempo, ese juez implacable y a la vez sanador, fue tejiendo los hilos rotos de mi confianza en un tapiz más resistente y hermoso. Aquella paz por la que tanto luché dejó de ser un refugio provisional para convertirse en el paisaje permanente de mi alma. Continué amando, pero desde una nueva dimensión. El cariño que ahora ofrezco nace de la abundancia, no de la necesidad. Se edifica sobre el respeto mutuo y la independencia preservada.
Nicolás, con su paciente y constante presencia, fue testigo y compañero de este florecimiento, nunca su arquitecto. En mi escritorio, entre los bosquejos de proyectos y las tazas de café, aún hay una fotografía desgastada de una niña sonriendo en un columpio. Ya no la miro con la punzada de una herida abierta, sino con la serena gratitud de quien atesora un capítulo hermoso, aún sabiendo que su final era necesario. Lucía creció, como todos crecemos, entre aciertos y tropiezos. Aprendí, a través de fuentes distantes, que poco a poco fue encontrando su propio camino, y en ese viaje, la sombra de mi ausencia dejó de ser un abismo para convertirse, quizás, en una de sus muchas lecciones. Yo, por mi parte, abracé la libertad que nació de la pérdida. Viajé a ciudades cuyos nombres solo había leído, cultivé amistades que me eligieron por quien soy hoy, y encontré en mi profesión no solo un sustento, sino una voz. La felicidad, descubrí, no es un destino al que se llega, sino la armonía con la que se camina. Hoy, al contemplar el mar desde mi balcón, no siento la urgencia de huir ni el peso de un pasado que me ata. Siento la quietud profunda de quien ha reclamado, piedra a piedra, el territorio de su propia vida. La historia no terminó con un cierre perfecto, porque la vida rara vez los ofrece. Terminó, simplemente, conmigo en el centro de mi propio relato, entera, dueña de mi nombre y de mi paz, escribiendo con calma las páginas de un mañana que, por fin, me pertenece por completo.